Durante nuestro último mensaje en la serie expositiva en el libro de Apocalipsis, pudimos ser testigos, hermanos, de un enfrentamiento milenario. Vimos el enfrentamiento en el capítulo 12 de la mujer, del dragón y del niño. Un enfrentamiento que a lo largo de toda la historia ha sido tan fuerte y tan permanente que no se ha ido de medio nuestro. Y así es como lo muestra Juan en el libro de Apocalipsis. Y aunque, hermanos, el dragón que es Satanás en este texto, el dragón ha intentado una y otra vez a lo largo de la historia vencer al niño, vencer a la mujer y vencer a los descendientes de la mujer, no lo ha logrado. La semana pasada concluíamos que la obra del dragón, la obra de Satanás, del opositor, del diablo, de Lucifer, como usted quiera llamarle, la obra del diablo ha sido fracaso tras fracaso. Amén, hermanos. Sin embargo, es importante, hermanos, que entendamos que el hecho de que Satanás, de nuevo repito, que es el dragón, no ha conseguido llevar a cabo sus propósitos malignos de muerte y destrucción, eso no quiere decir que Satanás no pueda hacer daño. Él, como león rugiente, está viendo a quién devora. Él, con todas sus artimañas, ha levantado guerra en contra de los santos. De hecho, el capítulo 12 termina diciéndonos que la mujer es preservada y sustentada con poder. ¿Se da cuenta usted del texto? El capítulo 12, si usted puede tener su Biblia abierta, en el capítulo 12, en la parte final, dice que la mujer fue preservada y sustentada con poder de lo alto. Pero, hermanos, no se nos olvide, preservada y sustentada, no en un hotel 5 estrellas con todo incluido, ¿verdad? La iglesia, hermanos, es sustentada y es preservada, pero en el desierto. Ese es el punto de la historia, en el desierto. Hermanos, ¿seremos guardados? Sí. ¿Seremos preservados? Sí. ¿Seremos sustentados? También. Pero no estaremos exentos de pasar por el desierto. El desierto es seguro, hermanos, para cada uno de los creyentes en Cristo. El sufrimiento, la persecución, la tentación son parte del paquete. Y quien ofrezca lo contrario, no sé qué Biblia está predicando, hermano. Pero son parte del paquete. Y tenemos asegurado que el maligno siempre procurará hacernos daño. De hecho, mire con qué palabras termina el capítulo 12. Dice: el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de la mujer, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Así que, hermanos, el enemigo está de pie, en pie de guerra, enfurecido contra la mujer y su descendencia. Pero justo es en medio de esa guerra de Satanás contra la iglesia que de pronto vemos que entra en escena, se levanta un nuevo aliado de Satanás. Satanás, el maligno, el dragón, como lo describe el capítulo 12, el dragón, de pronto ahora se levanta un aliado del dragón, un nuevo personaje, lleno de enigmas y lleno de una trama muy, muy particular. Y, hermanos, de nuevo tengo que decir, lo que vamos a ver esta noche es sumamente simbólico. Así que tengamos cuidado de interpretar de forma literal que el dragón con las 7 cabezas, los 7 cuernos, ¿verdad? Y las 7 diademas es algo literal que se va a aparecer en algún momento de la historia. Tengamos cuidado. Vayamos entonces al primero de nuestros encabezados esta noche, que es sencillo: la bestia que sube del mar. La bestia que sube del mar. Y vamos a ir a Apocalipsis capítulo 13, versos del 1 al 10. Apocalipsis capítulo 13, versos del 1 al 10. Y vamos a leer lo que aquí se nos dice. Dice la palabra del Señor en el verso 1. El dragón, sabemos que el dragón es Satanás, ¿no es cierto? Dice: el dragón se paró sobre la arena del mar, y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En sus cuernos había 10 diademas, y en sus cabezas había nombres blasfemos. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como los de un oso, y su boca como la boca de un león. El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia.
Adoraron al dragón porque había dado autoridad a la bestia. Adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia y quién puede luchar contra ella? A la bestia se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Y abrió su boca con blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo. Se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Adorarán a la bestia todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguien es destinado a la cautividad va. Si alguien ha de morir a espada ha de morir. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Bien, hermanos. Satanás, hermanos, ha hecho la guerra contra los santos del Señor a lo largo de la historia. Siempre el enemigo de nuestras almas, el opositor de la iglesia, del pueblo de Dios, siempre se ha levantado contra los santos a lo largo de la historia. Pero, y es importante esto, Satanás no trabaja solo. Satanás nunca trabaja solo, hermanos. Satanás no es omnisciente, Satanás no es omnipresente, ni Satanás es omnipotente. Él no lo es, Dios sí lo es. Y por lo tanto, él lo que necesita son aliados en su combate. En este texto nosotros vemos uno de sus aliados, un monstruo que aparece en la escena. Ahora, este monstruo le llamamos la bestia, ¿verdad? La primera bestia. Pero hay varias cosas significativas que podemos observar en la descripción que hace Juan, y que, hermano, yo le invito a que preste suma atención a esto, mucha atención a esto. Bien, hermanos. Lo primero que nosotros notamos es que la bestia sale ¿de dónde, hermanos? ¿De dónde dice que sale la bestia? Del mar. Muy bien, la bestia sale del mar. Hermano, cuando usted piensa en el mar, ¿qué es lo primero que le viene a la mente? Como dijera la canción, ¿verdad? Aquella canción: en el mar la vida es más sabrosa, ¿verdad? Sin embargo, en la cosmovisión judía, el mar era un sinónimo de caos. Cuando ellos hablaban acerca del mar, el mar era turbulento, el mar era caótico, el mar estaba lleno de peligros, el mar representaba inestabilidad, representaba confusión. Aquí se nos presenta de pronto un cuadro donde una bestia sale del mar. Es una imagen sumamente escalofriante, hermanos, y no solo porque se trata de una bestia en sí misma, no es por eso lo escalofriante, sino es porque además contemplar a un monstruo que sale del mar, esa era la idea, ¿sí? La idea de los judíos, un monstruo que sale del mar, trayendo caos, peligro, inestabilidad, confusión. Hermanos, seguro que no puede traer nada bueno. Seguro que no puede haber nada bueno detrás de esta bestia. Se trata de un temible portador de males y dolor. Eso es lo que un judío como Juan entendía al describir este cuadro. Una bestia que sale de lo caótico, de lo peligroso, de lo inestable, de la confusión. El segundo rasgo que vemos, o la segunda cosa significativa que vemos en esta escena, es que combina rasgos de la bestia o de las bestias que vio Daniel. ¿Recuerda usted el libro de Daniel? Daniel, el profeta en el Antiguo Testamento, él tiene una visión también donde él puede contemplar bestias. Y en la visión de Daniel, Daniel pudo ver estas bestias que inmediatamente después se le reveló a Daniel que se trataba de imperios, se trataba de gobiernos. De hecho, se trataba de 4 grandes imperios: Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Eran los 4 imperios. Y ahora nosotros, en este cuadro, Dios permite que Juan pueda contemplar cómo esa bestia tiene la misma esencia que las bestias que vio Daniel. Los 4 imperios juntos y todos combinados: Babilonia, Persia, Grecia y Roma, en un solo monstruo aterrador. Ahora, hermanos,
¿Qué representa esta combinación de rasgos bestiales? Porque dice literalmente, tenía 7 cabezas, 10 cuernos, pero luego dice que era semejante a un leopardo, sus pies como los de un oso, su boca como la de un león. ¿Qué representa todo esto? Bueno, yo estoy persuadido a pensar que esta bestia, de la misma forma que se nos describe en Daniel, en el libro de Daniel, esta bestia representa el poder perseguidor del diablo expresado a través de los gobiernos hostiles a Dios y a su gloria. En otras palabras, se trata de gobiernos, imperios, potencias mundiales, gobiernos que a lo largo de la historia se han levantado en contra de Dios con hostilidad. Como dice Joel Beeke, y voy a leer estas palabras, aunque no está en la pantalla, pero escuche estas palabras de Joel Beeke. Dice: el primer medio por el cual Satanás consolida su reino en la tierra son los imperios políticos, simbolizados en una bestia feroz que sale del mar con poder y gran autoridad. Así que esta bestia que está viendo Juan representa gobiernos. No se pierda de esto en mente. Y lo sabemos porque Juan lo que hace es darnos un vistazo a la visión que ya tuvo Daniel y que Daniel ya le explicó. Se trata de gobiernos. Lo tercero que podemos ver en esta escena es que la bestia, hermanos, se está recuperando o se recupera de una herida mortal. Si usted nota el texto, dice que vi una de sus cabezas como herida de muerte. Ya estaba finiquitado el asunto, ya estaba acabada. La bestia iba a morir, pero de pronto su herida mortal fue sanada. El texto dice que una espada le había producido esa herida mortal en una de sus cabezas. Y la bestia de pronto se empieza a recuperar de todo eso. Y eso, hermanos, note esto que es importante. Esa recuperación de esta herida empieza a causar maravillas y asombro en los habitantes de la tierra. Ahora, la mejor explicación para esto, hermanos, es cómo a lo largo de la historia se han levantado decenas de imperios, de reyes y gobernantes que han perseguido ferozmente a la iglesia, pero luego los imperios caen. A lo largo de la historia se levantan imperios y esos imperios caen, pero después una y otra vez se vuelven a levantar otra vez diferentes gobiernos. La bestia revive, los gobiernos otra vez se levantan, los gobiernos anticristianos caen, pero luego se levantan de nuevo, adoptando nuevas formas, pero sin cambiar el fondo. O sea, los gobiernos, hermanos, que hemos tenido a lo largo de la historia, sí, han querido ser formas o representaciones, y estoy usando comillas, ¿verdad? Representaciones diferentes, pero en el fondo está lo mismo. En el fondo lo que hay es un corazón anti Dios, un corazón de seamos mejores que Dios, seamos más grandes que Dios, más buenos que Dios, más altos que Dios. A lo largo de la historia, ese ha sido el corazón de cada uno de los gobiernos, reyes, imperios que se ha levantado. Cuando Nerón cae en el año 66 después de Cristo, 70 después de Cristo, se levanta Domiciano. Cuando Napoleón cae, se levanta un Hitler. Y cuando Hitler cae, se levanta la ONU. Y así sucesivamente a lo largo de la historia. Unos caen y otros se levantan. Aparentes formas nuevas de gobierno. Porque ¿quién diría que el pensamiento nacionalista de Hitler es el mismo pensamiento de la ONU? Nadie diría que son iguales. Aparentemente son nuevas formas de gobierno, aparentemente son diferentes sistemas de pensamiento, pero hermanos, tienen el mismo fondo, el mismo corazón soberbio y anticristiano que desea destruir a la mujer y a sus descendientes. Es el dragón operando detrás, el dragón que quiere gobernar detrás del gobierno. Y hermanos, una y otra vez, gobierno tras gobierno,
parece que son heridos mortalmente, pero luego la bestia revive. Así vamos a pasar toda la historia. Y hermanos, por favor, yo quiero que note algo muy importante en esto. Tal y como vemos nosotros en este relato, vemos que son gobiernos, gobernantes, imperios que se levantan, pero ¿se levantan contra qué o contra quién? Siempre se levantan contra Cristo y se levantan contra los descendientes de la mujer, los que guardan, dice el capítulo 12, los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Hermanos, a lo largo de la historia, todos los gobiernos han estado en oposición a Dios, todos. Oh, no, pero es que se han levantado presidentes muy buenos. Yo no estoy diciendo que hayan habido presidentes muy buenos o no buenos. Probablemente han habido muchos que han sido muy buenos, pero cada ideología de gobierno, cada ideal, incluyendo, hermanos, el ideal del pueblo escogido de Dios que clamaba por un rey cuando su rey era Dios. En el libro de los Jueces no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y entonces entramos al libro de Samuel y le piden un rey a Samuel. Samuel, ponnos un rey para que nos gobierne. Y Samuel se enfada y va a hablar con Dios. Le dice: Dios, mira lo que están diciendo estos de tu pueblo. Y dice: tranquilo, Samuel, ellos no están en contra tuya, están en contra mía. Te están pidiendo a ti un rey, pero lo que realmente están haciendo es que no quieren que yo sea su rey. Hermanos, ese es el pensamiento del ser humano, desde el principio hasta el final. ¿Usted cree que Hitler realmente tenía la idea de solamente, sencillamente, de crear una raza más pura? No. Él modificó todas las cosas para callar la voz de Cristo, para callar la voz de Dios en medio de los pueblos, para que Dios no fuera sonado. De hecho, Hitler, y eso lo conocemos por la historia, Hitler mandó a redactar su propia Biblia, donde él y su sistema político fueran los importantes. ¿Me sigue, hermano? Así que una y otra vez, gobierno tras gobierno, parece que son heridos mortalmente, pero luego la bestia revive. La bestia se levanta de nuevo, otra vez. En cuarto lugar, la cuarta cosa que podemos contemplar en esta escena es que la autoridad que tiene la bestia le fue dada por el dragón. La autoridad que tiene la bestia le fue dada por el dragón. Si usted nota el verso 7, y se lo voy a leer, dice: se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Aquí se nos dice que la bestia salida del mar tiene autoridad sobre toda tribu, ¿qué más? Sobre todo pueblo, sobre toda lengua y sobre toda nación. Pero hermanos, el poder que tiene no viene de sí misma. La bestia no tiene poder por ser bestia, no actúa por cuenta propia. La bestia, y no se pierda esto porque esto va a ser muy importante más adelante, la bestia es de alguna manera el representante del dragón en la tierra. Se nos trata de ilustrar en estos pocos versículos, se nos trata de ilustrar de alguna manera que la bestia que se levanta del mar es el representante del dragón. Pareciera como si de alguna forma se tratara del gran ungido del dragón. Eso es el representante, el ungido del dragón. Diciéndolo con palabras un poco más técnicas, pareciera como que viéramos aquí al Cristo del dragón. El dragón y su propio Cristo. El dragón es Satanás y su propio Cristo es la bestia. Y no pierda eso de su mente, porque luego lo vamos a retomar un poco más adelante. Pero es entonces el dragón el que le ha dado esa autoridad sobre toda lengua, tribu, pueblo y nación. En quinto lugar, la quinta cosa que podemos contemplar en este cuadro es que la bestia blasfema contra Dios y contra todo lo santo. Dice que había en ella nombres blasfemos. Había en ella nombres blasfemos. Y la bestia tenía una boca de la cual salían blasfemias. La bestia habla con aires de grandeza. La bestia tiene un tono altanero. La bestia habla con soberbia y desafiando al cielo. Hermanos, eso es blasfemia.
La blasfemia, el tono blasfemo que nos dice en este texto, es literalmente la bestia diciendo: yo soy más grande que Dios, yo tengo más poder, más autoridad. Eso es un acto blasfemo, un deseo de ningunear a Dios, de hacer de menos a Dios, de tratarle con desprecio, como si Dios no tuviera la dignidad que tiene. Dios para mí es un mendigo. Eso dice la bestia. Y eso es blasfemia. Esa es la blasfemia de la cual se nos habla aquí en el texto. Y hermanos, eso es precisamente lo que se daba en los tiempos de Juan. El mismo emperador Domiciano, con aires de grandeza, se había autoproclamado a sí mismo como Señor y Dios. Él había mandado a hacer monedas, las monedas que nosotros tenemos, los quetzales, imagínense usted. Esas moneditas él las había mandado a hacer y había acuñado en cada una de las monedas: Domiciano Dominus et Deus, que significa Domiciano, el Dios que domina, el Señor y Dios. Fíjese, y en todo el imperio romano esas eran las monedas que circulaban. Usted le daba la moneda a la otra persona y la otra persona recibía la moneda, y cada vez que recibía la moneda era un cántico de parte de la moneda hacia los cuatro vientos que decía: Domiciano es el rey, Domiciano es el máximo Señor. Pero hermanos, no solamente Domiciano, cada rey, cada emperador, cada sistema de gobierno que ha existido y que existirá sobre la faz de la tierra se levanta con soberbia, blasfemando contra Dios, tratándole con desprecio, haciéndole de menos a Dios. Cada gobierno, hermano, piénsalo por un momento. Si el gobierno de las naciones alrededor de nosotros realmente quisiera someterse al señorío de Dios y al reinado de Dios, se someterían a la palabra de Dios, pero no lo hacen. Se rinden a sus propias leyes, se rinden ante sus propios planes, se rinden a sus propios pensamientos, se hacen ellos mismos amos, dueños y señores de todo. Blasfemia tras blasfemia contra Dios y contra todos los santos. ¿Me sigue hasta aquí, hermano? Amén, hermano. ¿Sí? Lo sexto que vemos en este cuadro es que la bestia reclama lealtad y recibe adoración junto al dragón. Note eso, que es importante. La bestia reclama lealtad para sí misma, pero luego, recibiendo adoración, también pide que se le adore al dragón. Mire el verso 4. Dice: adoraron al dragón porque había dado autoridad a la bestia. Adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia y quién puede luchar contra ella? Así que el mundo, cuando contempla el actuar de la bestia, la gran bestia que se exhibe con poder y con glamour, el mundo lo que hace es adorar al dragón. ¿Se da cuenta de eso? Adoran al dragón. Hermanos, ¿quién es el dragón en esta historia? Satanás. Y el mundo entero se rinde en pleitesía al diablo, porque había dado autoridad a la bestia, pero también adoran a la bestia. Hermanos, no se pierda de esto, por favor. Esta es la verdadera ambición de Satanás desde el principio. Él ha deseado la adoración, él ha deseado el trono de Dios, él siempre ha deseado ser Dios. Y hermanos, déjenme aterrizar esto de una forma práctica. No hace falta hacer un culto satánico, hermanos. No hace falta que nos vayamos al Cerro Quemado, que sacrifiquemos gallinas encima de una estrella de 5 puntas, ¿verdad? Y que derramemos la sangre y todos nos pongamos a cantar el Waka Waka ahí alrededor de la estrella. No, hermanos, usted no necesita hacer un culto satánico para adorar a Satanás. Todo aquel que le promete lealtad a los poderes de este mundo, ¿escuchó lo que dije? Todo aquel que le promete lealtad a los poderes de este mundo, todo aquel que se rinde a una ideología, a una estructura política, a una revolución, a un partido que se supone que es el cambio. Oh, es que este partido es el cambio. Toda mi lealtad hacia este partido. Esta ideología va a cambiar el mundo. Todo mi corazón con esta ideología. Todo aquel que rinde su lealtad a todo eso, hermanos, está adorando a la bestia. Y por ende, como consecuencia, está adorando al dragón.
porque aquel que adora a la bestia, adora al dragón. ¿Me sigue, hermano? Así que usted no necesita sacrificar una gallina en un altar para estar adorando al diablo. Rendir la vida por entero al sistema de pensamiento ideológico, filosófico de este mundo es rendirse al señorío de Satanás. Es tan simple como eso. Pero a veces no lo queremos ver, hermanos, no lo queremos ver. El apóstol Juan nos dice en su primera carta, queridos hermanos, no améis el mundo, no lo améis porque Dios lo aborrece. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no lo améis, no améis las cosas de aquí porque Dios las abomina. Y hermano, cuando nosotros amamos lo que para Dios es abominable, nosotros amamos a Satanás mismo. Wow. ¿Me sigue, hermano? En el texto, Juan nos dice que todos, si usted nota el texto, dice que todos, grandes y pequeños, adoraban a la bestia. Todos. Bueno, no todos. No todos adoraban a la bestia. Juan vio un grupo de santos y fieles que no doblaron sus rodillas ante Baal. Juan puede contemplar un grupo de santos, un grupo de redimidos cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo, y ellos no han doblado sus rodillas a Baal. Porque, hermanos, hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Aquel que ama al mundo va a terminar amando a Satanás, pero aquel que ama a Cristo va a ser aborrecible al mundo, pero va a permanecer firme delante del Señor. Hermano, ¿de cuál quieres ser tú? O más bien, ¿de cuál eres tú? Aquí no se trata de llegar a ser, se trata de lo que ya somos. ¿Cuál eres tú? Los que están firmes al Señor y no doblan sus rodillas ante la bestia o ante el dragón son perseguidos. El texto nos dice que con el permiso de Dios, y por favor no olvide esto, porque dice, el verso 7 dice, se le concedió hacer guerra contra los santos. ¿Quién concede, hermanos? Dios es el que concede. Así que el texto nos dice que con el permiso de Dios los santos son atacados y son vencidos. Y esa palabra ser vencidos no significa ser hechos a esclavos de las tinieblas, significa ser asesinados literalmente. Significa ser muertos por el honor de Cristo. Pero hay una última cosa que Juan quiere que tengamos en cuenta en esta escena bestial. En esta escena donde vemos a la bestia que sube del mar con todo su poderío, este gobierno mundial que se opone a Dios, se opone a su Cristo. Hay una última cosa que Juan quiere que veamos en esta escena. Lo séptimo, los santos perseveran. Los santos perseveran. Ante tanta guerra, ante tanta oposición, ante tanto desastre y calamidad, los santos perseveran. Y hermanos, el verso 10 podríamos leerlo en esta versión, pero me gustaría que pudiéramos leerlo en la traducción al lenguaje actual, porque yo creo que se entiende un poco mejor la idea. Dice el texto: quien deba ir a la cárcel será llevado. Hermano, una pausa, por favor. Aquí no está hablando de la gente del mundo, aquí está hablando de los cristianos. Aquí le está diciendo a los cristianos: habrá gente que va a ir a la cárcel, y quien debe ir a la cárcel será llevado. Y quien deba morir por la espada, a filo de espada morirá. Porque, hermanos, cuando Dios está determinado algo, eso va a ocurrir. Persecución, cárcel, espada, eso va a ocurrir. Mire cómo termina el texto. Esto significa que el pueblo de Dios debe aprender a soportar los sufrimientos y a seguir confiando en Dios. Como me encantaría que muchos predicadores de la prosperidad pudieran ver este texto. Hermanos, esto significa, dice el texto de forma literal, esto significa que el pueblo de Dios debe aprender a soportar los sufrimientos y a seguir confiando en Dios. Hermanos, estamos en una lucha constante. La furia del dragón se ha levantado contra Cristo, contra la mujer y contra sus descendientes. La iglesia es y será perseguida a lo largo de toda la historia hasta que Cristo venga. Y en su afán de destruir, Satanás
utilizará gobiernos y sistemas opresivos. Su arsenal, el arsenal de Satanás, no es su grandioso poder, es un sinnúmero de estructuras políticas anticristianas. Todo aquello que se opone a Dios. Hermanos, que no nos extrañe que tengamos que sufrir presiones insospechadas hasta ahora en esta zona del mundo. Porque esto podría verlo muy claro una persona que está en China, o que está en Corea del Norte, o que está en Irak o en Afganistán. Eso podrían verlo muy claro. Sí, claro, yo puedo pasar por cárcel, puedo pasar por espada, incluso puedo morir. Estoy seguro de eso. Es parte de mi compromiso fiel con Cristo. Eso pueden decir esas personas allá. Pero hermanos, que no nos extrañe que nosotros también tengamos que sufrir presiones que hasta ahora en esta zona del mundo no hemos sufrido. Que no nos extrañe que tengamos que caer en manos de sistemas totalitarios que van a reclamar de nosotros una lealtad que solo Dios merece. Y hermanos, eso ya está ocurriendo. En muchos sentidos hay líderes políticos que ya están a través de astucias inventando una serie de leyes y principios gubernamentales que van a presionar a la iglesia contra la pared. Y que vamos a tener dos opciones: o nos metemos en el juego de ellos, o vamos a ser más presionados, quizá encarcelados, o incluso hasta asesinados por nuestra fe. En medio de todo esto, el llamado de Juan es: si alguno tiene oído, oiga, dice el versículo 9. Si alguno tiene oído, que oiga. Es decir, si tú estás escuchando este mensaje no es para que te pongas a pensar en los 10 cuernos que tiene la bestia. Este mensaje es para que te pongas firme, porque el enemigo va a usar como un aliado a los gobiernos de este mundo, y tarde o temprano seremos atacados. El que tiene oído, que oiga. Es necesario aprender a soportar los sufrimientos y, mire lo que dice al final, confiar en Dios. Aún si toca enfrentar a la bestia misma, hermanos, y confiar en Dios. ¿Por qué, hermanos? Bueno, es cierto, la bestia habla blasfemias contra Dios, pero ¿quién es el que le dio la boca a la bestia para hablar? Dios mismo. Es cierto, hermanos, la bestia hace guerra contra los fieles de Cristo, pero ¿quién le dio permiso para hacer la guerra contra los fieles de Cristo? Dios mismo. Es cierto, la bestia tiene un plazo para hacer daño. Dice que por 42 meses se le concedió la autoridad para hacer guerra contra los santos y vencerlos durante 42 meses. ¿Quién fue el que le dio permiso? Dios mismo, hermanos. Hermanos, una y otra vez lo vemos muy claro. Cristo manda. ¿Se da cuenta de esto? Yo espero que usted lo vea tan claro como yo. Cristo manda. No manda el dragón escarlata, no manda la bestia. Al final de la historia, Cristo aplasta la cabeza de la serpiente. Al final de la historia, Cristo triunfa. Al final de la historia, hermanos, el 666 no prevalece, prevalece el 7. El descanso eterno del Señor para sus santos. Así que de nuevo, persecución puede ser que haya, y mucha. Sufrimiento puede ser que lo tengamos muy de cerca. Pero iglesia amada del Señor, mire lo que dice Juan: debes aprender a soportar los sufrimientos y a seguir confiando en Dios. Sigue confiando en el Señor. Ahora, a partir del versículo 11 del capítulo 13, vemos aparecer en la escena a una segunda bestia, que nos lleva a nuestro segundo encabezado esta noche: la bestia que sube de la tierra. La bestia que sube de la tierra. Acompáñenme en la lectura del versículo 11, capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 11 al versículo 18. Dice: vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, y hablaba como un dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia, y hace que la tierra y los que moran en ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres. Además, engaña a los que moran en la tierra a causa de las señales que se le concedió hacer en presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tenía la herida de la espada y que ha vuelto a vivir.
Se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia también hablara y diera muerte a todos los que no adoran la imagen de la bestia. Y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente, para que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, la cual es el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, que calcule el número de la bestia, porque el número es el de un hombre y su número es 666. ¡Qué miedo! Bien, un nuevo aliado surge de medio del caos para apoyar al dragón y apoyar a la primera bestia. ¿De quién se trata en esta ocasión? Bueno, veamos algunos rasgos destacados de este cuadro, de esta escena, que creo que son importantes. Lo primero que nosotros vemos en esta escena es que esta segunda bestia, hermanos, note esto, por favor, parece un cordero, ¿sí? Parece un cordero, pero habla como dragón. ¿Sí? Nota lo que dice el texto: vi otra bestia que subía de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, o sea, lucía como un cordero, pero hablaba como un dragón. Hermanos, la primera bestia tiene un aspecto muy parecido al del dragón. Lo leíamos en los versículos anteriores. La primera bestia tiene 10 cuernos, 7 cabezas, tiene 10 diademas, en sus cabezas nombres blasfemos, y tiene como un leopardo, un león. Bueno, es una bestialidad de bestia, ¿verdad? Muy parecido al aspecto del dragón. Y de hecho, parecería muy aterradora. Pero hermanos, esta segunda bestia es diferente. Parece un cordero. Por favor, yo le pido que piense en esto por un momento. Parece un cordero. Se le ve noble, de hecho. Las palabras que dice no son palabras blasfemas, son palabras que hacen convencer a muchos. Pero de pronto, de su boca, dice el texto, sale algo siniestro. De su boca, las palabras que salen suenan iguales a las del dragón escarlata. ¿Quién era el dragón, hermanos? Satanás. O sea que tiene apariencia de piedad porque luce como un cordero, pero de su interior brota el mismo Satanás. Luce como cordero, pero suena como dragón. ¿Me sigue, hermanos, aquí? Parece un cordero, pero habla como dragón. Vayamos ahí anotando estos aspectos que son importantes. El segundo aspecto que notamos en esta escena es que esta segunda bestia actúa al servicio y con la autoridad de la primera bestia. La idea que nos quiere transmitir Juan es que se trata de un agente de la primera bestia. O sea, el dragón empodera a la primera bestia para que actúe, y la primera bestia empodera a la segunda para que actúe. De la misma forma que la primera bestia no actúa sola porque actúa en el poder del dragón, la segunda bestia tampoco actúa sola porque actúa en el poder de la primera bestia. De hecho, parece que estuviera a su servicio. ¿Me sigue hasta aquí, hermano? ¿Nadie se ha perdido hasta el momento? Tercera cosa que debemos observar aquí, y este es un punto sumamente importante. La segunda bestia dirige la mirada de todos hacia la primera bestia. De pronto aparece la segunda bestia y empieza a hacer todo tipo de señales, grandes señales del cielo, y engaña a los hombres y los convence de levantar una imagen de la primera bestia. Y les obliga, pero de manera salamera, ¿verdad? Les obliga a través de sus astucias, de sus palabras, les obliga a rendirle culto a la primera bestia. Dice el versículo 12: y hace que la tierra y los que moran en ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Ahora, con este fin en mente, la segunda bestia, hace todo tipo de señales sobrenaturales que engañan a los moradores de la tierra. ¿Quién es esta segunda bestia? Bueno, afortunadamente, el libro de Apocalipsis nos da luz sobre quién es esta segunda bestia. Porque más adelante,
En el libro de Apocalipsis sabemos que la segunda bestia recibe el nombre del falso profeta. Así que la segunda bestia que aparece aquí es el falso profeta. La primera bestia hace su labor contra la iglesia de Cristo a través de la oposición directa. La primera bestia lo que hace es sacar la espada, oponerse, traer persecución ideológica, política sobre la iglesia. Pero la segunda bestia, hermanos, la segunda bestia lo que hace es engañar. Por eso se llama falso profeta, porque engaña. La primera bestia tiene una espada, la segunda bestia tiene una máscara. Parece cordero, tiene una máscara puesta. Es un dragón por dentro, pero parece un cordero. La primera bestia persigue y confronta a la iglesia, incluso lleva a muchos a la muerte. La segunda bestia lo que hace es seduce. La primera bestia ataca, la segunda seduce. La primera bestia es la mano de Satanás que quiere dar muerte a los santos. Es la espada del dragón que quiere atacar a todos los fieles del Señor. La segunda bestia es la voz engañosa del maligno, porque habla como dragón. ¿Sigue hasta aquí, hermano? La primera bestia simboliza los gobiernos y estructuras políticas que se oponen a Cristo, su palabra y su iglesia. Eso ya quedó claro, ¿no es cierto? La primera bestia son los gobiernos, las estructuras políticas que se oponen a Cristo. La segunda bestia representa a todo sistema religioso o filosófico al servicio del anticristo, al servicio de antidios. Simboliza a todos los falsos profetas de todas las épocas de la historia. Esa es la segunda bestia. Déjeme ponérselo en palabras más sencillas. La segunda bestia a lo largo de la historia se ha personificado en Mahoma, en Charles Taze Russell, el líder del movimiento de los testigos de Jehová, en Joseph Smith, en Elena White, en los movimientos liberales cristianos a lo largo de la historia, en los movimientos ideológicos dentro de la iglesia que dice tengamos amor los unos con los otros. ¿Qué importa la ideología de género dentro de la iglesia? Pero también a los cientos de falsos profetas y falsos maestros que llenan hoy el internet con sus discursos humanistas, ligeros y anticristianos. Ellos parecen ser de Cristo porque se ven como corderos, pero detrás de sus palabras hay aliento a dragón. Y no estoy siendo exagerado, hermano. Estoy usando el texto, simplemente. Si fuera exagerado me pondría a decir nombres, pero no voy a decir nombres, ¿verdad, hermano? En Mateo capítulo 7, verso 15, Cristo nos advirtió de ellos. Dice el Señor Jesucristo: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas. ¿Se da cuenta? Lucen como un cordero, pero por dentro son lobos rapaces. Esta bestia, hermanos, este falso profeta parece un mensajero sabio. ¿Se recuerda desde dónde sale la primera bestia, hermano? ¿Quién me dice desde dónde sale la primera bestia? Desde el mar, y el mar representa el caos, la turbulencia, incluso las guerras, los pleitos entre pueblos y naciones. Eso representa el mar, confusión. Pero hermanos, ¿desde dónde sale la segunda bestia? Desde la tierra. El mensaje de la bestia, la segunda bestia, del falso profeta, parece estable, parece seguro, es tierra firme. Nadie pensaría que lo que está diciendo es erróneo, incorrecto. De hecho, hermanos, suena tan estable que incluso muchos lo han adornado con la misma Biblia. Pero lo que dice no se ajusta a la verdad. Solo mienten, engañan. De su boca solo salen mentiras, falsas profecías. Con su doctrina y sus propuestas lo que hacen es, lo que pretenden es meter a todos sin excepción en ese sistema anticristiano. Sí, me llamo cristiano, pero vivo una vida anticristiana. Su credo está ideado para que todos se ajusten a la pauta de la bestia. Hermanos, se acerca vestido de oveja, susurra palabras dulces y amables. Su tono de voz pretende comunicar un verdadero interés por el bienestar de los demás, pero lo que quiere es devorarte como lo haría el dragón. Eso es lo que se define aquí. Eso es
esa corriente aberrante que circula en nuestro mundo de corrupción a la verdad. El falso profeta. Ahora, alguien puede decir, ¿y cómo sonarían las palabras del falso profeta? ¿Cómo sonarían si yo las quisiera identificar? Bueno, encontré una muy buena descripción redactada por el pastor Israel Sanz, comentando este texto bíblico, por cierto, y quisiera leerla, porque me parece que así es como sonaría. Quédate con Cristo, te diría el falso profeta. Quédate con Cristo, claro que sí, pero renuncia a esa versión de un Cristo radical y antipático. Abraza al Cristo del amor que nunca reprocha ni exige, al Cristo amigo fiel que nunca frunce el ceño. Quédate con el Cristo que siempre acompaña sin inmiscuirse, que siempre comprende tus deslices y tus pequeños vicios. ¿Tienes hambre de identidad, significado y belleza? Mira al sistema, no te opongas a él. Por amor a tu alma, ponte de rodillas, adora a la bestia y todo será tuyo. Créeme, has entendido mal las cosas. No puede ser que solo tú estés en lo cierto. Eso te diría el falso profeta. Pero hay algo más. Mira, te diría, el mundo es un lugar maravilloso. Babilonia es grande y fuerte. Por fin hemos edificado la ciudad de nuestros sueños, un lugar donde vivir en libertad y conquistar nuestros anhelos, un lugar seguro, cómodo, lleno de oportunidades para alcanzar tu potencial y ser tú mismo. Ven, renuncia al fanatismo y ponte de rodillas como hacen todos. No pienses en el cielo, eso no es importante. Piensa en hoy, piensa en el aquí, piensa en tu prosperidad, piensa en tus bendiciones. No mires la eternidad. Así sonaría la voz del falso profeta. Qué voz más amable, qué aspecto más inocente, pero qué doctrina más demoníaca. Hermanos, es el odio del dragón disfrazado de amor. Es la mentira de la serpiente vestida como verdad. Es Satanás disfrazado de ángel de luz. Eso es lo que vemos en este texto. Esta segunda bestia, hermanos, ha tenido múltiples manifestaciones. Pero sea cual sea su manifestación a lo largo de la historia, el propósito ha sido el mismo: engañar, procurar el engaño para que todos se conformen al sistema de este mundo. El mundo realmente no es peligroso, te dirá el falso profeta. El mundo no es peligroso, el mundo no hace daño. Y hoy, quizá más que nunca en toda la historia del mundo, hermanos, esas voces se han levantado con mayor potencia para engañar a muchos. Hoy, el día de hoy, tenemos entre nosotros a la mayor cantidad de falsos profetas en toda la historia de la iglesia. En toda la historia de la iglesia, hermano. ¿Sabe usted qué hacía la iglesia con los falsos profetas en el siglo III después de Cristo? Los tomaba, los encarcelaba y para siempre, hermano, para callar sus bocas. ¿Sabe qué hacemos hoy? Compramos sus libros, los bestsellers. Los libros más vendidos de estos últimos 10 años son los libros de toda esta cantidad de falsos maestros con su mensaje falso. Ahora bien, hay algo, hermanos, sumamente grotesco en este cuadro, y es que se nos muestra un intento fraudulento de imitar la gloria de la Trinidad. ¿Sabe, hermano? Lo más glorioso a los ojos de Dios es la Trinidad misma: el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. La relación intratrinitaria que hay es lo más precioso y glorioso, al punto de que Dios ha querido en su decreto santo, ha querido compartirnos de esa relación intratrinitaria. La Trinidad es lo más valioso y lo más glorioso para Dios mismo. Pero Satanás ha intentado imitar abusivamente la Trinidad: el dragón, la bestia y el falso profeta. El dragón, ¿qué hace? Lo vemos en el texto, en el capítulo 13. El dragón empodera y comisiona a la bestia, como si la bestia fuera el ungido, el Cristo del dragón. Tenemos entonces al dragón usurpando, imitando el lugar del Padre. Vemos a la bestia imitando y usurpando el lugar del Hijo. Y luego la segunda bestia sirve a la primera y atrae a todos hacia la primera bestia. ¿Les suena esto familiar?
Él tomará de lo mío y os lo hará saber, porque Él me glorificará a mí, dijo Jesucristo hablando del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que la segunda bestia ha hecho? Querer glorificar a la primera bestia. Hermanos, se trata de una burda imitación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un intento lleno de locura de imitar lo glorioso. Pero sabe una cosa, hermano, y esto me llena de profundo gozo. La Trinidad es inimitable. Nunca nadie podrá imitar eso. La gloria que hay detrás de la Trinidad es inimitable. Y por lo tanto, hermanos, el dragón, la bestia y el falso profeta siempre tendrán fracaso tras fracaso. Siempre. Y como lo veremos en los últimos capítulos de Apocalipsis, vamos a ver el gol olímpico de Cristo, la gran victoria de Cristo. Primero, sobre la bestia, 1. Segundo, sobre la bestia, 2. Y tercero, sobre el dragón. Vamos a ver cómo Cristo vence a las 3 de un golpe fulminante, hermanos, porque siempre es fracaso tras fracaso. La cuarta observación que vemos en este texto, hermanos, es lealtad o tribulación. Tanto en la escena de la primera bestia como en la escena de la segunda bestia, Juan tiene la idea de terminar cada uno de sus relatos hablándonos acerca de lealtad al Cordero o tribulación, la tribulación que la iglesia va a sufrir. Hermanos, el falso profeta, dice el texto, hace que todos den honor a la primera bestia, ¿no es cierto? ¿Cómo? Bueno, recibiendo sobre ellos la famosísima e inigualable marca de la bestia, ¿verdad? Un sello que a algunos se les pone en la frente, a otros se les pone en la mano. Y ese sello contiene el nombre de la bestia y su número. Ahora bien, en este contexto, empecemos por esto, por lo primero. En este contexto del texto, esa marca que se le pone, esa marca a la bestia, es una señal de pertenencia, de lealtad. Lo que el texto nos quiere decir es que todo aquel que tiene la marca de la bestia es porque está siendo leal a la bestia. Y por lo tanto está siendo leal ¿a quién? Al dragón, a Satanás. Donde quiera que el falso profeta se ha manifestado a lo largo de la historia, esa marca ha estado presente, hermanos. Siempre, a lo largo de la historia. Ahora, pregunta, ¿de qué se trata la marca de la bestia? Bueno, hermanos, la marca de la bestia, dice nuestro texto, que es número de hombre, ¿no es cierto? Dice es número de hombre. Todavía no veamos esa diapositiva. Y dice el versículo al final, porque el número es el de un hombre y su número es 666. Ahora, el número 7 en Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, simboliza lo perfecto, lo acabado, lo completo. De hecho, usted puede notar que Apocalipsis está lleno de números 7, ¿no es cierto? Hemos visto a las 7 iglesias, hemos visto a los 7 sellos, hemos visto las 7 copas, hemos visto las 7 trompetas, ¿verdad? Todo está lleno de 7, porque el 7 simboliza perfecto, acabado, completo. Pero el 6, ¿qué es el 6, hermanos? El 6 es número de hombre. El 6 representa el casi perfecto. El ya mero llegamos a la perfección, pero no, todavía no es perfecto. El 6 representa a Babel y su obra no terminada, no acabada. Babel, recuerda usted la historia, trataron de construir la torre hasta lo más alto, pero ¿qué pasó? Dios confundió los lenguajes de ellos y entonces la ciudad se desmoronó. El 6 representa a Babel y su intento de llegar al cielo, pero su obra que no puede ser acabada. El 6 es el intento del hombre de hacerse grande y de tener un nombre. Hermanos, si todo lo que existe, dice Pablo en Romanos capítulo 11, todo lo que existe ha sido creado con el propósito de ser de Dios, por Dios y para Dios. ¿Me siguen esta idea? Todo, dice Pablo, es de Él, por Él y para Él. De Dios, por Dios y para Dios. Amén. ¿Hasta aquí, hermanos? El 666, y ahora sí, podemos ver la diapositiva. 666 es una... No, ese todavía no, era esa diapositiva. 666, hermanos, es una representación de un mundo que vive del hombre, por el hombre y para el hombre. De Dios, por Dios y para Dios. Y el hombre ha querido darle la vuelta a eso. Del hombre, por el hombre y para el hombre. Del 6, por el 6 y para el 6.
¿Me sigue, hermano, hasta aquí? Es una representación, hermanos, del gran fracaso de la humanidad por causa de la soberbia que produce el pecado. El 666 es un intento de querer usurpar el lugar de Dios. El 666 es el llamado de la serpiente hacia la mujer: serás como Dios, pero al mismo tiempo es el fracaso de la mujer al darse cuenta de su desnudez. No llegar a ser como Dios, no llegar a ser perfecto, no poder llegar a ese sitio de perfección. Hermanos, el 666 no es un chip, no es un tatuaje, no es una vacuna, no es un plan que será establecido en la Agenda 2030 para tener el control mundial. Eso no es el 666. Ahora sí, hermanos, la diapositiva. El 666 es el ideal humano anti Dios. Es el proyecto del ser humano soberbio de usurpar el trono de Dios y su gloria. Es un querer pero no poder. Yo quiero sentarme en el trono, pero no puedo. El 666 es eso, hermanos. Y eso, hermanos, no necesita un chip. Tú no necesitas un chip para tener el 666 implantado en tu mente. Eso está arraigado en el corazón de toda la raza humana. Es el deseo desde el Edén de ser dioses, pero que todo termina en un fracaso. Porque, hermanos, aunque estemos lo más cerca que podamos de la perfección, es que ya no solamente es 6, casi 7, ni es 6, que es casi 7, es 666, es como estamos al punto de la perfección, pero no llegamos al 7, no llegamos. Hermanos, nuestro texto dice que los verdaderos creyentes no pueden portar esa marca, porque tienen otro nombre escrito en la frente. Los verdaderos creyentes ya tienen dueño, ya tienen Señor. No pueden prometer lealtad a nadie más. No pueden decirle a la bestia: me comprometo contigo. ¿Sabes por qué? Porque el compromiso del creyente verdadero es con el Cordero. Porque Dios ha implantado de su espíritu en ellos, al punto de que cada uno de los que estamos en la fe tenemos nueva vida y ya no queremos vivir para nosotros mismos. Ya no queremos vivir una vida de 666. Yo no quiero vivir del hombre por el hombre y para el hombre. Yo quiero vivir una vida que adore, que ame, que busque, que sirva y que se entregue al Señor, de Él, por Él y para Él. Así que jamás un verdadero creyente va a poder tener esa marca en su frente. Y, hermanos, por esa razón el creyente tendrá que sufrir la ira de la bestia. El mundo, los sistemas políticos, filosóficos, ideológicos, los sistemas religiosos, anticristianos, harán la guerra contra la iglesia. ¿Por qué? Porque no nos queremos someter a esa idea del hombre por el hombre y para el hombre. Nosotros no queremos. Porque cuando el mundo dice del hombre por el hombre y para el hombre, el cristiano se opone con toda la fibra de su ser y dice: se trata de Dios, por Dios y para Dios. Así que la espada desenvainada de la bestia siempre estará en contra de la iglesia. Dice el texto que durante un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, la iglesia será orillada, excluida, apartada. Será privada de sus derechos más fundamentales. Serán tratados como enemigos de la sociedad. ¿Hasta qué punto, dice el texto, no podrán comprar ni vender? ¿Por qué? Porque se oponen al sistema. No necesariamente usted va a ir a la tienda y le va a decir: usted es cristiano, pues ya no le vendo. No, esa no es la idea. La idea es que vas a ser el hazmerreír porque te opones al sistema. Tú vas a ser la escoria, el inadaptado, el aguafiestas del grupo. Vas a ser el retrógrado, el que se mantiene firme e intolerante. Los que frenan el progreso, así te van a decir. Él es de los que frena el progreso. Él es de los que detienen la libertad. Él es de los que oprimen a los diferentes. Él es de los que no reconocen los derechos humanos, ¿verdad? Hermanos, vienen días difíciles contra la iglesia. Así como hemos tenido días difíciles, pero, hermanos, los dolores de parto se van a intensificar en fuerza hasta el día del alumbramiento.
Así que vienen días difíciles. Yo no creo, hermanos, que se nos vaya a perseguir por confesar a Cristo. Yo no creo que nos vayan a estar esperando en la puerta con garrotes después del culto para pegarnos. Yo no creo que vaya a ser así. No lo creo. Pero nos perseguirán por defender el concepto del matrimonio como le enseña la Escritura. Nos van a defender, nos van a perseguir por decir que el matrimonio es entre hombre y mujer. Hermanos, nos van a perseguir por decir que la unión de dos homosexuales es una perversión y es un pecado delante del Señor. Nos van a perseguir por decir que la vida de un embrión debe defenderse desde la concepción. Nos van a perseguir por eso. Nos van a perseguir por decir que el sexo es para el matrimonio y no antes del matrimonio. Nos van a perseguir incluso dentro de la misma iglesia, hermanos, por decir que la Escritura es la palabra de Dios y es nuestra máxima norma de fe y de conducta y no negociamos eso. Nos van a perseguir por eso. Vienen tiempos difíciles. Hermanos, Satanás ha unido desde siempre, por una parte, la tiranía política con la falsa religión para dirigir el mundo y perseguir a la iglesia. Pero hermanos, esto me llena de un profundo gozo y yo espero que pueda transmitir lo mismo a usted. Si a Cristo le ha placido dejarnos esta descripción simbólica, es para nuestro fortalecimiento. A Él le plació dejarnos esto en su palabra. A Él le plació decirnos que sí, va a haber persecución, que sí, como dice el texto, debemos nosotros estar preparados, que debemos reconocer el sufrimiento como algo que es una posibilidad, que debemos permanecer firmes. A Cristo le ha placido dejarnos revelado esto para nuestro fortalecimiento, para que entendamos que Cristo es el que tiene el control de la iglesia, pero también Cristo es el que tiene el control de la historia entera. Hermanos, ¿acaso no puede traer eso consuelo a nuestra alma en medio de la lucha? Saber que Cristo controla la historia. Él la controla, Él la dirige. Por eso, hermano, pon tu mirada en Cristo. Pon tu mirada en Cristo. Y hermano, termino con esto. Recuerda lo que dice el verso 8 del capítulo 13. Y lo tenemos en pantalla de nuevo. El capítulo 13, verso 8 dice: adorarán a la bestia todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Hermano, recuerda que adorarán a la bestia aquellos cuyos nombres no han sido inscritos en el libro de la Biblia en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Recuerda eso. ¿Y eso qué? ¿Eso qué me llena de fortaleza? Hermano, si tienes persecución, si tienes tentación, si viene la tribulación contra tu vida, confía y descansa en el Señor, porque tu nombre sí está inscrito en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Hermano, ellos tomarán el sello en su frente y en su mano. Ellos acompañarán a la bestia y al falso profeta a lo largo de todo su recorrido bestial en la historia. Pero hermanos, los que se mantengan firmes dice el texto, es porque fueron escogidos por el Señor, porque son guardados por su mano. Y desde antes de la fundación del mundo están ¿dónde, hermanos? En el libro de la vida del Cordero. Tú y yo pertenecemos al Cordero y de allí no nos mueve nadie. Nadie nos quita de ese lugar. Hermano, venga lo que venga, eres parte de la compañía de los santos. Eres parte del ejército de Cristo, que al final disfrutará de gloria, de honra y de inmortalidad. Así que levántate en pie de guerra, hermano, y venga lo que venga, tribulación, angustia, persecución, como dice Juan en este texto que lo leíamos hace un momento. Debes aprender a soportar los sufrimientos y a seguir confiando en Dios. Amén.